Hoy tengo para contarles la vida de Ruth Ginsburg. La voy a presentar a ella, que tiene, ya para arrancar, hay una película que cuenta su vida y se llama La voz de la igualdad. Así que no hace mucha falta que yo diga por qué era grosa, pero igual les voy a comentar quién fue Ruth Bader Ginsburg. No soy muy buena en inglés, pero bueno, después pueden ver cómo se escribe si quieren buscar alguna otra cosa. Igual ya acá traes un Carchu recomienda, grosas, todo junto, tremendo. Sí, acá hay un 2x1 enseguida. Enseguida buscamos si no tiene un libro y también pasamos el nombre. La verdad que estaba dudando porque yo digo, ¿traigo la vida de Ruth o traigo la de Mafalda? Así que capaz que vienen las recomendaciones, algo de Mafalda, porque era un gran día. Es un gran momento. Una gran grosa. Pero, volviendo a la vida de Ruth, Ruth fue la segunda mujer en ser nombrada jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos y en 1993 y formó parte de una de las primeras camadas en las que se les permitió estudiar a las mujeres derecho. Además, fue madre de 2 hijos y sobre todo fue un ícono para el feminismo y la igualdad. Tal como expresa el título de la película que relata su vida, que recién dije, La voz de la igualdad, Ruth fue para muchos ciudadanos estadounidenses la voz de la igualdad. Fallecida el 18 de septiembre del año 2020, hace relativamente poco, su legado se quedará para siempre en muchos de los movimientos feministas o de mujeres, tanto de Estados Unidos como de el mundo. La voz de la igualdad relata los comienzos de su carrera y muestra que Ruth buscaba llevar el activismo que estaba en las calles en la década de los 70 al espacio jurídico. Creía que la sociedad ya había avanzado y que ahora le tocaba a las leyes adaptarse a esos avances, algo que es muy cotidiano o que se puede tener en cuenta en la actualidad y no en Estados Unidos, sino acá. RBG, como se la llamaba por sus iniciales, así la apodaban muchos, vivió en carne propia la discriminación. Se graduó de la universidad con uno de los mejores promedios y se presentó para buscar trabajo en prácticamente todas las firmas de abogados de Nueva York, pero ninguna la aceptaron. Las excusas eran variadas, se le decían ya contratamos una mujer el año pasado. Las esposas de los abogados se pondrían celosas. Si sos madre no podrías ser productiva como abogada por tus compromisos con tus hijos. Esas eran algunas de las excusas, entre otras. Mientras ella escuchaba las excusas por las cuales no la iban a contratar, veía que la carrera de su marido o de sus mismos colegas sí florecía, sí avanzaba o crecía. Ahí más que nunca vio la injusticia y se propuso hacer lo que estaba en su poder para cambiar la situación. Ahora pasando a los aportes de ella como abogada, luego de ser profesora en la Universidad de Rutgers, donde le pagaban menos que sus colegas bajo la excusa de que ella tenía un marido que tenía un buen trabajo, Ruth comenzó a trabajar... Igualísimo. Tal cual. Ruth comenzó a trabajar como abogada en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles durante la década del 70. Uno de los casos en los que trabajó fue Reed versus Reed, una decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos que dictaminó que los administradores de fincas no podrían ser nombrados de una manera que discriminase entre sexos, cosa que hasta el momento la ley permitía. Ruth basaba sus defensas en que muchas leyes estaduales eran inconstitucionales y la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos dice que todas las personas deben ser tratadas con igualdad ante la ley, pero a la vez existían leyes que discriminaban a distintos grupos sociales. Ruth vio esa contradicción y se aprovechó de ella para luchar o pedir por la igualdad. En 1974 también participó como abogada de otro caso, en el que Khan era un individuo que reclamaba una reducción a sus impuestos de propiedad debido al fallecimiento de su esposa, pero este beneficio le había sido negado porque ese beneficio, valga la redundancia, era solo podía ser solicitado por mujeres viudas. Gracias al trabajo de Ginsburg, que explicó que esto es discriminación basada en el género, lograron ganar el juicio y a lo largo de su carrera y su vida, Ruth militó la idea de que el machismo nos afectaba a todos, todas, todes, y es debido a eso la importancia de este caso. Por otro lado, como dijimos que había trabajado a la Corte Suprema, es como llegó a la Corte Suprema.
Jimmy Carter llegó a la presidencia de los Estados Unidos en 1977 y dio el primer paso para lo que sería el cambio en la Corte Suprema. Él vio la corte y entendió que esos jueces se parecían a él, eran todos varones blancos, pero que no se parecían a toda la sociedad en la que representaba, en el sentido de clase social, blancos, negros, varones, mujeres. Había solo varones blancos de traje, como en muchas cosas de la justicia, tal cual. Cuando asumió como presidente, prometió que se encargaría de que hubiera más mujeres y más afroamericanos y afroamericanas en algunos puestos. Por eso Carter nominó a Ruth para que formase parte de la Corte de Apelaciones en el año 1980 y 13 años más tarde fue nominada por Bill Clinton para ser jueza de la Corte Suprema. Esta decisión debe ser aprobada por el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos y para esto se da una serie de audiencias donde la abogada tenía que responder varias preguntas y dar una especie de discurso. En su discurso reafirmó la importancia del derecho al aborto, dijo que cuando el Estado impone políticas sobre el cuerpo de la mujer, obligándola a ser madre, la está tratando como una persona que no tiene capacidad de tomar sus propias decisiones, y nunca antes un nominado a la Corte Suprema había hecho declaraciones sobre el tema. Su nominación finalmente fue aprobada y se convirtió en la segunda mujer en ser jueza de la Corte Suprema, y varias veces le preguntaron cuál era el número ideal de mujeres miembros de la Corte, y ella siempre respondía que podrían ser todas, ya que si en el pasado la Corte estuvo compuesta en su totalidad por varones, no veía cómo una Corte de 9 mujeres no podría darse. 2 años antes de que se autorizase el matrimonio igualitario, en los 50 en Estados Unidos, Ruth ofició el casamiento de uno de sus amigos personales que se llevó a cabo en Washington, donde la práctica ya formaba parte del marco legal, y esta actitud histórica fue de vital importancia para la lucha y el apoyo de la comunidad o a la comunidad LGBT. También hay un episodio, se podría decir, antes de su muerte, que es Trump versus Ruth, porque todo era muy lindo hasta que llegó Trump. Y Donald Trump no era muy admirador de Ruth, se entiende según lo que estoy diciendo. Ya sé por dónde viene. Claro. Y por el contrario, deseaba que se retirase de su cargo durante su mandato, así él podría nominar a su reemplazo. Durante los últimos años, Ruth estaba luchando contra un cáncer de páncreas y por esta razón también se creía que podría renunciar a su puesto como jueza. Ginsburg conocía las intenciones de Trump y no quería darle el placer de su renuncia, y sabía que si ella se iba del puesto, el presidente nombraría en su lugar a un juez o una jueza conservadora que podría poner en peligro muchos de los avances que se habían logrado gracias al apoyo de Ruth. Por eso, luego del fallecimiento de la jueza, ella no renunció, sino que trabajó hasta su fallecimiento. Las teorías que ella tenía se volvieron realidad y el presidente Trump anunció que nominaría para reemplazar a la abogada a Amy Coney Barrett, y es una jueza católica que se opone a la ley del aborto, apoya políticas duras contra la inmigración y tiene una postura bastante conservadora. Todo lo que Trump deseaba y lo que no representaba la grosa del día de hoy. Así es. Así que esa fue la historia de Ruth Bader Ginsburg. La voz de la igualdad, buscan la peli. Muy buena grosa del día de hoy. Me encantó, me gustó mucho, me llamó mucha atención y invita a ver la peli sobre su vida.